Bienvenidos a Economía y Empresa. Nos encontraremos cada lunes, miércoles y viernes para compartir análisis, información y debate. Podrás vernos en todos los canales digitales de EDITV, en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Y también en la página web del periódico El Diario y un especial los días domingo en el periódico. Economía y Empresa, información que conecta. Esto es Economía y Empresa. Comenzamos. Además del impacto negativo de los bloqueos en la economía, especialmente de las familias más vulnerables de Bolivia, los bloqueos también ocasionan daños legales en el incumplimiento de contratos, tanto de transportistas como otros sectores que no pueden cumplir en fecha establecida el compromiso que asumieron. Eso por una parte. También por la falta de movimiento económico, muchos bolivianos no pueden pagar sus créditos a los bancos porque no tienen los recursos suficientes, porque no ha habido movimiento. Estos son algunos temas que serán analizados desde el punto de vista legal por el abogado Juan Carlos Aguilar, que nos hablará del impacto de los bloqueos en los contratos y qué podemos hacer para paliar esta situación. Atentos con lo que nos diga el abogado Juan Carlos Aguilar de la Fundación Microjusticia. Buenos días a Economía y Empresa, a todos nuestros televidentes y oyentes. Estamos en esta oportunidad con Juan Carlos Aguilar Martínez, quien nos va a hablar desde el punto de vista profesional de lo que nosotros familiarmente conocemos como los bloqueos. Adelante, Juan Carlos, por favor, preséntese y la primera consulta es ¿qué legalmente se puede hacer respecto a los bloqueos? Bueno, muchas gracias. En principio me he de presentar. Mi nombre es Juan Carlos Aguilar Martínez, soy abogado y obviamente desde la dinámica que tenemos nosotros los abogados tenemos todos los días situaciones que están vinculadas primeramente a situaciones de incumplimiento de obligación. Y esta situación que nos afecta, por ejemplo, a través de los bloqueos, no es una causa, digamos, no es un caso fortuito, sino se puede decir es una causa de fuerza mayor que impide precisamente a las personas, sean comerciantes, empresarios, cualquier tipo de personas, poder cumplir a veces con sus obligaciones de cualquier naturaleza que tengan ellos, ¿no? Y ahora el reto es precisamente para ver qué es lo que se puede hacer en esta situación, en esta dinámica. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, tenemos algo de 32 días de una actividad intensa, pero una actividad intensa de sabotaje a la actividad económica, porque tenemos bloqueos en más de 98 puntos. Hay ciudades que prácticamente están en calidad de rehenes, me refiero a la ciudad de La Paz, a la ciudad del Alto, a la ciudad de Cochabamba y por qué no decir todo esto del país. Y eso precisamente porque este tipo de situaciones con las que estamos atravesando impiden la fluidez, si es que vale el término, de la actividad económica. Y la actividad económica no solamente se refiere por si acaso a un intercambio de dinero, todo eso, sino la actividad económica propiamente dicha en su esencia, ya que esto funciona desde el sector comerciante hasta el sector empresarial. Y todas estas actividades, aparte de eso, llevan de por medio una serie de actividades, o sea, un efecto multiplicador, porque un transportista, por ejemplo, tiene que tener un proveedor, tiene que tener un destinatario para poder llevar los productos. Y el productor obviamente tiene que sacar su mercadería a los mercados para que pueda hacer funcionar. Y lo propio las fábricas tienen stock en sus depósitos que no pueden sacar afuera, que no pueden comercializar y tienen la carencia de insumos porque no pueden entrar hasta sus puntos de fabricación. Así que entonces creo que el tema de lo que significa la fuerza mayor que está atribuido a todos estos movimientos que están impidiendo la circulación, tiene su efecto en la economía, pero un efecto lapidario, porque con esto prácticamente no solamente estamos estrangulando, sino estamos haciendo que nuestra economía vaya cayendo más y más y más y no sabemos en qué momento va a parar.
Ya, desde el punto de vista legal, ¿qué se puede hacer para contrarrestar los efectos de los bloqueos? Porque conlleva también a deudas en el banco que no se puede pagar, posiblemente ni siquiera en el banco, deudas con contratos que se incumplen, deudas con los consumidores que no compran. Legalmente, ¿qué se puede hacer? A ver, lo voy a dar dos enfoques. En primer lugar, tenemos desde el sistema legal una constitución política del Estado que te permite aplicar unas medidas de excepción, así se llama. Y esta medida de excepción es precisamente intervenir a través del Estado para poder restaurar un orden. Eso desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista normal, al cual todos estamos acostumbrados. Y desde el punto de vista civil, por ejemplo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que existe un marco normativo, porque si nosotros desde un primer momento incumplimos con nuestras obligaciones, vamos a tener responsabilidades, porque nuestras obligaciones generalmente están sujetos a un contrato. Y un contrato genera, como ya he dicho, una obligación y esa obligación se tiene que cumplir. Y desde el primer momento que se incumple esa obligación, prácticamente estamos dando pie a una responsabilidad, ¿no? En todo caso, creo que para poder prevenir este tipo de situaciones, todos los contratos que realizan las personas que se dedican a alguna actividad comercial, empresa o cualquier tipo en donde tenga relación entre varias personas, ya sea como proveedor o ya sea como la persona que va a beneficiarse con algunos insumos, es redactar un contrato amplio en donde se especifique este tipo de situaciones, porque en nuestro país, como le decía, a lo que va este año, cada 5 días hay un bloqueo, o ha habido, y esta vez estamos con 33 días de bloqueo y hasta ahora no hay un punto de solución. Y cada bloqueo significa una pérdida, porque las personas no pueden llevar su producto, su mercadería, como ya lo decía al principio, al mercado. Y las personas que necesitan insumos, por ejemplo, he de pensar en vos. En nuestra actividad, por ejemplo, en todos los departamentos hay criaderos de animales, hay plantaciones, todas esas cosas. En el tema de los criaderos, pollos, cerdos, generalmente el producto se trae desde el oriente, alimento, balanceado, todas esas cosas, y si no puede llegar ese producto a un mercado, entonces se va a ver imposibilitado de poder generar el producto final que es para comercializar. En este caso nos referimos a la carne, porcino o lo que es que las personas intentan practicar. Y al estar haciendo eso significa que este señor tuviera que demostrar precisamente de que su incumplimiento no ha sido por causa de él, sino ha sido por causa que se atribuye, como se dice, a fuerza de, o sea, a una situación de fuerza mayor. Y una situación de fuerza mayor significa salir del control que una persona puede tener. Y eso también significa cuando se declara una situación de fuerza mayor, la persona tuviera que tener la capacidad de tomar todos los recaudos. Normalmente los bloqueos, los paros pueden durar un día, 2 días, pero en este tipo de situaciones como que desborda. Por lo tanto, la persona que está siendo afectada y quiere evitar responsabilidades, lo que tiene que hacer es registrar todos y cada uno de los eventos precisamente para poder demostrar el por qué no ha cumplido y evitar una posible imposición de un resarcimiento de daños y perjuicios que haya podido ocasionar a la otra persona. Ya, ahora en estas situaciones de fuerza mayor que no están previstas, es una salida, pero si el contrato no tiene esa cláusula, entonces van a haber nomás sanciones de parte del afectado. Ya, si bien es cierto el contrato, normalmente en nuestro medio, por lo menos los contratos estamos acostumbrados a hacerlos en una paginita, 2 paginitas. Ya es por una costumbre que se va arrastrando desde siempre, yo diría, pero creo que es momento de ir revisando nuestra forma de redactar un contrato, porque este tipo de contratos, si usted se fija, por ejemplo, en los contratos que maneja el Decreto Supremo 0181, los contratos administrativos prevén este tipo de situaciones, o sea, situaciones de fuerza mayor precisamente para poder justificar el por qué no se está cumpliendo un contrato administrativo. En este caso, esa misma lógica se tuviera que aplicar a los contratos civiles comerciales, en donde los abogados tengan
tengan la iniciativa de incorporar cláusulas que precisamente vayan a prever este tipo de situaciones. Es una situación que puede pasar o no puede pasar, pero es mejor tenerlo como un contenido a efecto precisamente de evitar ser sancionados con multas y en el peor de los casos, muchas veces un incumplimiento implica una rescisión o una resolución de un contrato, que es mucho más lapidario para la empresa porque está cortando un vínculo de un nexo comercial que tenía entre una empresa A y una empresa B. Pero más allá de todo eso, así no esté en el contrato, por si acaso, el artículo 339 del Código Civil establece precisamente este tema cuando no se ha considerado o no se justifica el incumplimiento de fuerza mayor. Este artículo hace referencia precisamente a la situación de resarcir lo que no ha cumplido precisamente porque no ha cumplido. Pero en contraposición, y eso es lo interesante de la legislación, el artículo 379 del mismo Código Civil establece una imposibilidad sobrevenida a la prestación, es decir, algo que no estaba previsto y está fuera del alcance. En este tipo de situaciones incluso puede dar lugar a la extinción de una obligación, incluso. No siempre es así, pero lo que se tiene que hacer precisamente para que el deudor pueda beneficiarse de esta cláusula o de este artículo, tiene que actuar como dice el artículo 302 del Código Civil. ¿Y qué es lo que dice? Tiene que emplear todas las diligencias de un buen padre de familia. Es decir, si yo estoy teniendo un comercio con un país X, tengo que prever, digamos, uno, la logística, cómo voy a hacer llegar, prever este tipo de acontecimientos. Si no hay carretera, ver la posibilidad de transportar vía aérea. Va a ser más costoso, pero es una obligación que tengo como una persona que forma parte de una relación de contrato en donde yo estoy asumiendo una obligación de cumplir un compromiso al momento de estar firmando. Entonces, son situaciones que definitivamente habría que ir ajustando, como le digo, desde el contrato y en caso de que no exista en el contrato, tener que aplicar el Código Civil y en su caso, dependiendo si la empresa es una empresa comercial, el Código de Comercio que también establece este tipo de situaciones para poder mejorar la situación de la persona que han cumplido, pero no por negligencia, sino por una situación, como dijimos, que escapa a su control y que no había una forma de prever. Otra consulta. Muchos choferes, muchos dueños de camiones, de vehículos motorizados que transportan carga, están parados en las carreteras y ellos están anunciando que tienen deuda a los bancos. Y los bancos sí les van a cobrar y quizás con intereses y multas. Por lo tanto, están pidiendo diferimientos. En un anterior programa hemos hablado de que el diferimiento no favorece tanto al que lo solicita, sino más al banco porque al final tiene que pagar cuentas extras a la que tiene que pagar seguros y demás, y además se alarga su plazo. ¿Qué se puede hacer para que ese diferimiento no sea un castigo adicional para el que demanda esta situación por la coyuntura actual que es negativa, pues, especialmente para los transportistas? Yo creo que en este caso no solamente es el sector del autotransporte el que está siendo perjudicado, les repito, todos los sectores comerciales, industriales, o sea, todos los sectores creo que están siendo gravemente afectados y obviamente este escenario de imposibilidad de pago se genera en todos los espacios. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Como usted ha dicho, una reprogramación aparentemente beneficia al que está haciendo, o sea, al obligado, en este caso al deudor, pero cuando uno pone la pluma en el papel, resulta que va debiendo más, la deuda se agranda y lo único que ha conseguido es un poco de respiro. Un respiro que le va a permitir, digamos, tomar aire y otra vuelta. Cuando regrese a pagar sus cotas, obviamente, esto, como usted ha dicho, se van a reflejar las multas por mora, todas cosas. O a lo mucho van a hacer alguna consideración, pero insignificante. Y lo que es peor, si tu deuda estaba contemplado para 10 años, puede aparecer en 12, 13, 14 años, ¿no? Y lo interesante de este tipo de obligaciones es que la deuda principal, cuando uno va pagando
por cuotas, no es tanto a capital, sino es a interés. Lo primero que usted hace cuando revisa, por ejemplo, un plan de pagos de un préstamo, fíjese en la parte que dice las cuotas y cuánto por ciento está yéndose al interés y cuánto por ciento al capital. Entonces, el efecto que puede tener, por ejemplo, es mucho más lapidario, porque las personas, sin darse cuenta, con esa intención de querer sacar un poco de tiempo, un poco de oportunidad, entonces está poniéndose, como se dice, la soga al cuello. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer? Creo que en nuestro medio hay entidades, como es la ASFI, entidades reguladoras, que tuvieran que hacer lo que están mandados a hacer. La ASFI tiene la obligación de defender al consumidor financiero, no a las entidades financieras. Y en esta lógica debería de sacar algunas circulares como para poder flexibilizar, por ejemplo, en el tema de lo que significa la imposición de multas considerables, darles, digamos, una especie de tregua, si es que vale el término, para que esa persona durante esa imposibilidad justificada, ¿no ve? No simplemente porque lo ha dado el capricho, sino que lo justifique el por qué no puede pagar esa cuota ese mes o esas está pidiendo. Entonces, hacer una política en donde se reduzcan las multas o se extingan las multas, se mantenga en interés, porque no se olviden que en el sistema financiero no solamente son los intereses, tenemos las multas por mora y no sé qué otras cosas que siempre van grabando y cada día que sube se va incrementando más la cuota que tendría que haber sido. Por decir, si hoy día me tocaba pagar 90 bolivianos, mañana seguramente ya va a ser 91 y pasado 92. Entonces, esa dinámica hace que la economía del transportista o de cualquier persona que tiene una deuda lo estrangule más, ¿no? Entonces, creo que las entidades llamadas por ley, como esta ley de diferimiento que están pretendiendo sacar, o esta ley de alivio tributario que han sacado, entonces permitiría en alguna manera a los usuarios del sistema financiero tener más flexibilidad y más oportunidad para pagar. Porque ¿qué es lo que interesa, por ejemplo, al sistema financiero? Al sistema financiero le interesa que el sistema funcione, es decir, que exista un deudor y ese deudor que esté pagando. Pero si se lo va a estrangular a ese deudor que es su principal beneficiario, entonces prácticamente todo su sistema se va a desmoronar, porque va a haber un momento en que no van a poder pagar nadie y obviamente el dinero va a dejar de circular, va a dejar de haber fluidez y el sistema financiero junto con él también se va a desmoronar. Entonces creo que es una ayuda mutua la que se tuviera que hacer y en mi concepto por lo menos es la que tuviera que intervenir en este tipo de políticas. Ahora ya hablando de estrangulamiento, especialmente en La Paz, ya estamos estrangulados por hambre, porque no nos llega alimento y si llega está pues con precios que no son al alcance de los bolsillos de la mayor parte de las personas. Todavía no hay estado de excepción y hay otros mecanismos para que se defienda quizás el propio ciudadano legalmente o tenemos nomás que ser víctima y esperar que tomen decisiones para proteger a la población. Cuando uno está en un Estado de derecho, el Estado tiene sus propios roles. El Estado como tal, por ejemplo, no solamente es nombre, sino se presenta fuerza, se presenta autoridad y se presenta ley. En todo caso, así no haya un estado de excepción, el Estado creo que está cometiendo, desde mi lógica, un error al tratar de consolidar lo que siempre se ha venido haciendo. Negociar, por ejemplo, con las personas que están implicadas en estos movimientos, que más allá de ser un reclamo de hacer un derecho legítimo a la protesta, lindan con un tema delincuencial, porque causan destrozos, las carreteras están totalmente destrozadas, utilizan dinamitas, chicotean al ciudadano, no lo permiten circular, tal es así que haya habido, creo que tengo un informe de unas 2 personas que han muerto por falta de asistencia médica, porque los señores bloqueadores no les ha dado la gana de poder dar paso y contribuir, o sea, mostrar su lado humanitario, ¿no? Así que entonces yo creo que en este tipo de situaciones corresponde intervenir al Estado, le guste o no. Al final de cuentas, creo que en esa lógica de dialogar, el diálogo también tiene límites y el diálogo, si no logra encontrar un punto de encuentro, entonces creo que justifica en esta situación las medidas de ejecutar por fuerza, si vale el término, el tema de establecer el orden. Eso por un lado.
marcándonos el otro tema. ¿Qué es lo que yo puedo hacer como ciudadano? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como una persona que que tengo que cumplir? Entonces, precisamente como lo decía, existe la normativa en la que yo tengo que adelantarme, ya seguramente haciendo con una nota, una carta, advirtiendo del por qué estoy incumpliendo para que yo me justifique y respalde mi incumplimiento, ya sea con una persona, con una entidad financiera, con una empresa o con cualquier tipo de relación. Entonces tenemos que tomar esas previsiones porque lo que significa, por ejemplo, la existencia de una mayor, no lo tengo que decir yo porque se me ocurre, sino que tengo que ir demostrándolo. En este caso tenemos 32 días de un paro ligado a bloqueos, 32 días que me he visto perjudicado, pero de todo esto hay registro, hay informes, hay noticias, hay reportes en todos los medios de comunicación y esos documentos son los que precisamente los voy a utilizar para demostrar el por qué no he pagado y poder deslindar una responsabilidad civil incluso por mi falta de cumplimiento. Entonces, eso es un tema bastante importante en el tema jurídico para un poco atenuar los efectos de este tipo de situación. Juan Carlos, también en nuestro contexto tenemos situaciones bien tristes que han deteriorado toda nuestra economía y ya sabemos que son con causas externas a nosotros. Los bloqueadores, aparte de hacer los bloqueos, también destrozan las carreteras, incluso están cavando zanjas. Cuando vienen a la ciudad, destrozan el ornamento, destrozan incluso casas con sus cachorros, rompen vidrios, rompen puertas, saquean algunos comercios y algunos son detenidos, pero como parte de la negociación, después son liberados. ¿Y quién paga todo ese desastre económico que han hecho a las carreteras, a las calles e incluso a casas particulares y comercios? ¿Hay algún mecanismo de que nos devuelvan algo o no? ¿O es parte de la negociación solamente? Desafortunadamente creo que nosotros estamos acostumbrados a negociar con nuestra justicia, lo cual no debería de ser, porque al final de cuentas, lo que a mí como abogado, por ejemplo, me sorprende, a un casetillero lo pueden ver robando una cosa y lo meten a la cárcel sobre la marcha. Hay delincuentes que están con prontuarios y están paseándose libremente por la ciudad, por todas partes, o sea, gozando de especie de impunidad, ya que a señores no se los puede tocar. Y en el caso de estas manifestaciones, supuestamente expresiones del derecho de expresión, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, que cada uno se exprese de la forma que vea conveniente, pero sin perjudicar a los otros, porque no nos olvidamos de un principio básico. Los derechos de uno terminan con los derechos de otro, donde empiezan los derechos de otro. Y es a partir de eso que se ponen obligaciones. En esta situación, por ejemplo, el que tuviera que resarcir los daños es precisamente el Estado, porque no ha tenido la capacidad de manejar una situación de conflicto interno. Y ya que estos son los señores que se han dado a la libertad de negociar, por ejemplo, suspender la detención preventiva del señor Arbol, donde se ha visto que el tema de justicia se tenga que negociar para que después te estén chantajeando más. Eso los resta la seriedad a tu sistema jurídico, a tu sistema judicial, y eso les resta credibilidad, por ejemplo, a lo que significa el concepto de seguridad jurídica, porque todos están obligados a que se respete la Constitución, pero hay un sector minúsculo que se creen estar sobre la ley. Y cuando estamos hablando de estar sobre la ley, ellos sí pueden ir a destrozar los Pumacatari, ellos sí pueden poner dinamitas en los puentes, ellos sí pueden ir a destrozar el teleférico, ellos sí pueden dinamitar las carreteras, los cerros, y como que en algunas de las imágenes que han salido en los diferentes medios de comunicación, había un sujeto poniendo una especie de clavos en el asfalto. Imagínense eso es criminal. Cualquier persona con buen sentido y uno que conduce, uno de esos puede causar que su goma de las llantas reviente y cause un accidente de tránsito con resultados que pueden terminar incluso con muerte.
Entonces, ese tipo particular donde se les identifica qué es lo que han hecho, tuviera que atribuírselos más allá de lo que significa la responsabilidad penal, cargarles con con la responsabilidad de los daños civiles que están ocasionando, ya sea el Estado, ya sea los particulares. Pero si no lo hace eso, los únicos que pagamos y los únicos que terminamos pagando no es el Estado, sino todos los bolivianos que hemos estado ajenos a este tipo de situación. Ahora, en un caso específico que hay seguramente muchos, un vehículo particular o público está en la calle y se lo rompen. Se rompen los parabrisas, le pinchan las llantas, lo rayan, lo abollan y después desaparece la muchedumbre, claro, escapando de los policías, pero el carro queda destrozado. ¿Quién paga? En este caso, por ejemplo, se tuviera que pensar en dos vías. Uno, al Estado atribuirle una responsabilidad que normalmente hacen en otros países, y otro, iniciar una acción penal a la dirigencia, si va del término, que ha estado encabezando ese movimiento, porque todos los movimientos que van siempre hay una cabecita, hay un sector, y esos son a los que se los tuviera que iniciar los procesos por el daño calificado. O sea, porque, a ver, si estamos hablando de delitos, por ejemplo, hay diferentes grados de participación. Hay autores intelectuales, autores morales, o sea, autores materiales, hay un sinfín de grados. En este caso, agasar a la cabeza para que como sector, cabeza signifique o represente o se responsabilice por un daño de esta magnitud en calidad de autores intelectuales. Yo creo que en nuestra legislación no ha habido un ejercicio de esta naturaleza, por lo menos que yo sepa, pero sí se puede ensayar y es factible porque hay un daño, hay una propiedad que ha sido dañada, hay un grupo de personas que se presentan a un sector y obviamente ese sector tiene que estar representado por una persona específica o personas específicas. Entonces es buscar a esas cabezas, iniciar los procesos precisamente para que se busque el resarcimiento de daños. También en el contexto del conflicto y viendo la otra parte, el gobierno tiene la función de proteger a los bolivianos, pero si no protege, si comete, digamos, un acto de negligencia o de mucha paciencia respecto a los conflictos, legalmente se puede hacer algo. En nuestra Constitución existen precisamente algunos principios, ¿no? Y uno de los principios, especialmente de las autoridades, ¿qué es lo que los pide? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, para empezar. Y paralelamente a esto, por ejemplo, ha salido la Ley 004 o la Ley Anticorrupción, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en donde han catalogado una serie de acciones e inacciones, porque los delitos se pueden cometer por hacer o por no hacer. En este caso, si tenemos autoridades electas y no cumplen sus deberes, es un incumplimiento de deberes. O sea, prácticamente ellos están esperando, por lo que escucho y por lo que veo, que la gente vaya a defender sus derechos. Pero si estamos en un estado de derecho, como se dice, ¿por qué tienes que hacerlo vos? Para eso tienes un aparato que es el Estado burocrático, que tiene que estar ahí para garantizar tu derecho a la circulación, tu derecho a la libre expresión, tu derecho a la alimentación y, por qué no decir, hasta tu derecho a la vida, derecho al trabajo, porque como ya hemos mencionado, como efecto de este tipo de situaciones se han producido muertes de personas que no estaban ni siquiera en los puntos de bloqueo, sino que por situaciones coyunturales han estado ahí. Y hay un incidente, por ejemplo, la semana anterior estaba viendo en las noticias donde un bus para tomar ruta de Oruro a Cochabamba ha desviado el camino. Obviamente estos caminos no son, pues me imagino, transitables y una mala maniobra ocasiona accidentes, pero el origen es precisamente que hay sectores que se creen derecho a tomar las calles y se creen el derecho a limitarte ese derecho a la libertad. Y si hay un Estado que no está cumpliendo con esta función, entonces en sus autoridades, en sus representantes, genera los delitos y principalmente el incumplimiento de deberes.
Entonces, los bolivianos, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué mecanismo legal, qué ley tenemos que tomar para decirle al gobierno cumpla lo que tiene que cumplir? ¿O es el Parlamento nomás que tiene que hacer ese rol? Los bolivianos tienen pues facultades. La Constitución Política del Estado, cuando habla de formas de exigir el cumplimiento, tenemos acciones, por ejemplo, acción de cumplimiento, tenemos leyes y la acción de cumplimiento es una petición que se hace ante una jurisdicción constitucional, ante los vocales, un juez de garantía, lo que sea, para poder exigir que esa autoridad, por decir alcalde, presidente, gobernador, lo que sea, cumpla lo que dice la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Garantizar tu derecho a la libertad, garantizar tu libertad de expresión, tu derecho al trabajo, tu derecho a la alimentación, tu derecho a la propiedad privada. Desde el momento que no hace, entonces esa persona está asumiendo una responsabilidad. Y obviamente el Tribunal de Garantías dirá, pues entonces aquí tenemos los derechos, aquí tenemos la ley, cúmplase. Y si no se cumple, automáticamente también se somete a un otro proceso penal por incumplimiento de resoluciones constitucionales. Entonces, hay esas facultades, hay esos mecanismos precisamente para poder hacer. Eso desde la ciudadanía, desde el común denominador, desde cualquier persona sí lo puede hacer. ¿No? Así que entonces creo que no significa, hay uno, creo que han interpuesto una acción de cumplimiento, si no me equivoco, en la ciudad de La Paz precisamente, en donde los obliga precisamente a los funcionarios públicos a que procedan a tomar acciones para poder desbloquear. Pero el tema bajo esta coyuntura pretender hacer cumplir es un poco difícil porque, como lo digo, creo que se han acostumbrado a negociar la justicia debilitando el tema de seguridad jurídica. Por lo tanto, a los ciudadanos de a pie, a los simples mortales, como se puede decir, nos toca esperar la voluntad de los señores, ¿no? Para que hagan lo que tienen que hacer por el que se lo ha escogido, porque de lo contrario, a ver, haga el ejercicio, vaya a un punto de bloqueo y empieza a reclamar, la gente lo va a hacer un bullying, no bullying, lo van a torturar y hasta lo pueden hacer justicia comunitaria porque usted no comparte su criterio de eso, ¿no ven? Cuando ese rol tendría que hacerlo el Estado, ¿no? Y para eso tenemos, por ejemplo, instituciones, incluso como el Defensor del Pueblo, que debería estar prevaleciendo no tanto, digamos, el tema de los bloqueadores, sino de los ciudadanos, que realmente son los que estamos siendo afectados por todo este tipo de situación. Bueno, ya estamos en el final de nuestro tiempo. Muchas gracias por su participación y espero contar en el futuro también con su presencia. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Muy buenos días. Buenos días.